Buen día, mi nombre es Vanessa Costa, soy estudiante de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el caso de Almacenes Heliconia. Les daré el contexto, la situación que se planteó, identificaremos también la problemática y daremos la conexión entre los conceptos y las problemáticas encontradas en este caso. Bueno, ¿quién fue o qué eran los almacenes Heliconia? Bueno, todo empieza, que digamos, con Martín Barba, quien era uno de los integrantes de esta familia conocida. Él trabajaba vendiendo mercancía por todos los pueblos y le iba muy bien porque tenía un espíritu demasiado emprendedor. Él, al estar viajando y comenzar en todo este contexto, decide, bueno, voy a empezar y me voy a establecer en una ciudad. Y escoge Manizales y se radica o se establece allí con su familia y monta un almacén en 1921 llamada La Fontana. Este almacén, gracias a sus precios económicos, su calidad de productos, les da muy buen resultado y como que empieza a surgir. Pero resulta que en ese mismo año ocurre un incendio. Entonces la familia prácticamente queda en ruinas y pues con un futuro incierto. Entonces allí Martín Barba decide emprender un rumbo. Entonces Martín, al ver el contexto de la situación, de que habían quedado como en bancarrota prácticamente, decide emprender rumbo a Barranquilla con dinero que pidió prestado para poder vender. Como les contaba, él tenía un espíritu demasiado emprendedor. Entonces él cogió y empezó a vender en el carnaval de Barranquilla lo que eran máscaras y antifaces. Allí pudo conseguir en arriendo una zapatería y empezó a surgir. Vuelve y empieza con los almacenes y pone el almacén y le pone almacén Heliconia. Ese es el nombre de la empresa. Los almacenes Heliconia, nuevamente, por sus precios económicos, por su calidad, se expande a nivel nacional por todo Colombia y les empiezan a ir demasiado bien en 1922. Almacenes Heliconia fue una cadena empresarial de carácter comercial que operó bajo la dirección de Cada Medallo, una gran cadena de almacenes de Putumayo, y fue fundada desde 1922. Estos almacenes generaron un gran crecimiento en la economía nacional y se convirtieron en una empresa muy reconocida y popular en Colombia. Pues ¿quién fundó esta empresa? Martín Barba, ya les había comentado, fue el que surgió con todo esto. ¿Qué sucede? En 1936 muere Martín Barba, quien dio a conocer la industria comercial y próspera y rentable que eran los almacenes Heliconia. Sin embargo, pues bueno, él fallece y la empresa toma un rumbo diferente. En 1955 ya no era Almacenes Heliconia, sino se denominó Cademayo. En 1980 el presidente de la entidad, Jesús Mora, tomó una serie de decisiones que también desequilibran un poco la empresa y se invierten en negocios que pues no tenían como cierta rentabilidad y no produjeron, pues no tenían cierta rentabilidad y no produjo nada. Lo que finalmente resultó, pues digamos que unos cambios muy fuertes y unos movimientos muy inciertos y riesgosos para Almacenes Heliconia empezó a surgir y empezó a ir muy bien gracias a lo que había empezado en 1922 Martín Barba. En 1936 Martín muere, pero entonces resulta que Martín era el que le había dado como Almacenes Heliconia como el aval y como la fuerza para que se convirtiera en una industria comercial próspera y rentable. Sin embargo, pues como que hasta ahí llegó la dicha prácticamente, porque en 1936 él fallece. Y pues cambió todo, cambiaron sus mandatos, sus gerentes, entonces todo tuvo como un cambio. La empresa en 1955 se denominó, ya no era Almacenes Heliconia, sino se denominó como Cademayo. En 1980 el presidente de la entidad, Jesús Mora, tomó como una serie de decisiones que no eran rentables para la empresa, que de manera inminente tuvo como problemas internos y llevó a la empresa netamente en quiebra. Se tiene que el último establecimiento de almacenes Heliconia en Colombia cerró sus puertas en 2011 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, siendo reemplazada por una tienda del Grupo Sur. Pues, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la situación, la identificación de estas problemáticas identificadas en el caso de almacenes Heliconia? Como primero, la muerte de Martín Barba, quien fundó y empezó con toda esta trascendencia de lo de los almacenes. Su muerte. A él fallecer, cambia rotundamente todo en la empresa, porque por supuesto, era el que lideraba, el que administraba, me imagino yo, y que llevaba como esa línea para que los almacenes se sostuvieran y mantenieran esa equidad y ese equilibrio, ese balance y tuvieran rentabilidad. El otro detonante fue el cambio de presidente y a quien se le delega este cargo, quien fue Jesús Mora. Esa es otra problemática. También otra de las problemáticas son los cambios entre destinos y movimientos. ¿Qué sucede? Que se trata de realizar negocios y no tuvieron frutos, negocios financieros, que pues no generaron cierta rentabilidad de la que se esperaba. Cambiando un poco también el rumbo de la empresa Cada Medallo y llevándola hasta el punto de quiebre. También
Estas tomas de decisiones desequilibradas nos llevan a lo que actualmente fue el cambio inesperado del Almacenes del Iconia, que después pasó a cerca de Medallo, y finalmente por malos procesos ahí quedó. Estas fuentes, estas problemáticas en general, una mala administración, una mala toma de decisiones, fue lo que llevó a que se acabaran con estos almacenes. Y las problemáticas como encontradas en este caso, o sea, el empalme, lo que analizamos. ¿Qué sucede? Que en este caso se evidencian varias metodologías. Una de ellas, como lo dice Molari del 2012, dice: la prosperidad es una de las 3 amplias metodologías utilizadas para establecer escenarios. Las otras 2 son fuerza, impulsores y mundos externos. Entonces allí nos hablan de cómo o lo implementamos o nos basamos en cómo era Martín, que tenía ese espíritu emprendedor, esa visión a los negocios, al futuro de prosperidad en sus negocios. Entonces es todo lo que trasciende de un espíritu o como un don, por decirlo así, emprendedor e innovador también, porque pues todos podemos tener el espíritu emprendedor, pero a veces el innovar como que, y las ganas, ¿no? Porque también nos da como el miedo el empezar y toda la cuestión. También este método surge y de la inquietud que tiene el ser humano acerca de lo que sucederá en el futuro y de su necesidad de planear acciones que le permiten disminuir la incertidumbre. Lo que les decía, cómo se planteó Martín para tener una buena sostenibilidad en el futuro. En la historia o en el caso nos hablan que Martín siempre implementaba la inquietud y por ello realizaba una nueva idea de negocio que le permitía tener su sostenibilidad económica en el futuro. Él ayudaba y por ende también se había beneficiado. También de acuerdo a lo que vimos, es preciso que cuando llega una persona nueva a un negocio, quizás el modo de querer ayudar no es como muy bueno, sino que pues en pocas palabras lo termina arruinando. El querer cambiar estas cosas, el hacer cambios drásticos, el querer invertir sin, digamos, ciertos conocimientos, es lo que lleva a que sucedan estas cosas. También se establece una planeación frente a la necesidad, sino que se da más desde el ámbito personal, porque él quería, digamos, el presidente que pasó a ser en 1955, Jesús Mora, de pronto él quería lucrarse, pero pensó fue en él y no en la empresa, en lo que se había venido construyendo, y generó esta situación de quiebra. Y ya, pues, digamos que si lo ponemos en comparación con lo que hizo Martín, fue inesperado, fue algo natural, pero él decidió seguir con este proceso. Él se veía con sus almacenes a futuro, pero digamos que Jesús Mora no. Él pensó en él, se enriqueció quizás de pronto él, y al querer más riqueza llevó a la quiebra a la empresa, pero no buscó como otras alternativas ni volver a poner en funcionamiento estas mismas. Se maneja lo que es la prospectiva, que es una de las mejores fuentes que se ha generado, con unas bases teóricas que explican cómo resolver las necesidades y fundamentar la planeación en diferentes alternativas, y también tomar decisiones con menor incertidumbre y sin ser afectadas. Para ello la perspectiva se nutre de diferentes disciplinas como la administración, la estadística y lo que es la filosofía, según Soto y Forero del 2016. Con esto decimos que para poder realizar los cambios, los requerimientos en una empresa, debemos tener la perspectiva por encima de todo, para no poder afectar la empresa, no poder llevarla a quiebra, bueno, en generar la empresa, y yo digo que esto también para la vida, ¿no? Para poder llevar como una línea y pues saber a qué nos espera en el futuro, porque me imagino que eso era lo que pensaba Martín, independientemente, digamos que en ese tiempo o en ese momento él no lo identificaba, o digo yo, como perspectiva, pero en sí él se generaba, y me imagino que manejaba los números y miraba y todo, pero esto fue lo que no hizo Jesús Mora afectando la empresa. Fue lo que le faltó como un poquito de esto para poder seguirla manteniendo por mucho tiempo como lo hizo Martín. Espero que les haya gustado, y esto fue todo por el estudio que se realizó sobre Almacenes del Iconia.